Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos y amigos. Estamos aquí en la comodidad de nuestros hogares con el fin de meditar en la palabra del Señor. Hoy es domingo 29 de marzo del año 2020 y queremos llevar la palabra a cada hogar, así como hemos llevado el alimento material. Hoy necesitamos más que nunca el alimento espiritual. Dios ha dicho en su palabra en Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y también es importante que cada uno de nosotros podamos entender lo que Dios está hablando a través de lo que está sucediendo. La Biblia nos enseña que debemos ser entendidos en los tiempos. Y estamos viviendo pues verdaderamente tiempos difíciles, extraños para muchos de nosotros, pero yo quiero llevarte a la Escritura porque el apóstol Pablo habla acerca de que es necesario que entremos al reino de Dios por muchas tribulaciones. Pero vamos a ver qué dice Romanos capítulo 5 del versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, dice Pablo, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo nos viene hablando acerca de que ya hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo y que por esa fe en Él tenemos ahora entrada al reino de los cielos. Pero también el apóstol Pablo deja bien claro que vamos a tener tribulaciones. Y yo quise investigar acerca del significado de la palabra, porque si entendemos el significado de la palabra, entonces vamos a poder recibir y vamos a poder atesorar mejor lo que Él está diciendo. Dice que la tribulación es una pena, es un disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. Pero también tribulación es una situación adversa o desfavorable que padece una persona. Hoy mismo nosotros estamos viviendo una situación desfavorable para todos, porque sabemos que este tiempo en el que estamos no es favorable para nadie, ya que todo esto que ha hecho que nos encerremos en nuestras casas va a detener la economía, va a afectar a las familias, cambia el sentido de la sociedad y también las empresas están siendo afectadas y la mayoría de la gente no está teniendo un ingreso favorable y temen, hay temor, hay miedo, hay desesperación en qué es lo que va a pasar, qué nos espera para el día de mañana. Pero yo creo que acabamos de leer lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que es necesario que nosotros, los hijos de Dios, pasemos por tribulaciones, algunas, y debemos estar confiados en que Dios tiene el control. Y precisamente el nombre de este mensaje se llama Dios tiene el control de todo. Aunque el panorama que nosotros veamos no sea favorable y diga todo lo contrario, nosotros debemos recordar que la vida del cristiano no es por lo que ve, sino por lo que cree. Segunda de Corintios 5:7 dice lo siguiente: porque por fe andamos, no por vista. Y fe, recuerde que es llamar las cosas que no son como si fueran. Usted y yo no tenemos que hacer declaraciones positivas. Usted y yo tenemos que hablar en fe, y cuando hablamos en fe es decir las cosas que no son como que si ya fueron hechas. Entonces podemos decir, confiando en Dios, confiando en su palabra, teniendo la fe puesta en Él y en su palabra, que esto va a pasar, que las cosas van a estar bien, que tengamos ánimo, que podamos estar aún en medio de esta dinámica en nuestros hogares, que para algunos es un encierro.
yo creo que es un tiempo de oportunidad para cada uno de nosotros para pasar tiempo en la palabra, para pasar tiempo orando, para pasar tiempo escuchando alabanzas, glorificando al Señor, para pasar tiempo como familia. Esto es bien importante. Por lo tanto, esta tribulación o angustia que estamos pasando no es para siempre, va a pasar. Y Dios se va a glorificar en nosotros si hablamos en fe. Todo va a estar bien. Dios tiene el control. Es por demás decir que lo que está pasando no es más que el cumplimiento de la palabra que fue profetizado por el mismo Señor Jesucristo. En Mateo 24, cuando sus discípulos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor Jesús les responde en este capítulo 24 a la pregunta de los discípulos, y yo quiero que ponga mucha atención porque aquí hay una gran enseñanza en las palabras del Señor. Él dijo: miren que nadie os engañe. El mundo, escuche, tratará de engañarnos a los hijos de Dios a través de muchas cosas y aún a través de lo que está pasando. Mucha gente dice que no es cierto, algunos creen, otros no creen, lo que las noticias nos dicen, lo que vemos en las redes sociales, pero de que hay una pandemia, eso es real. Pero el mundo, Jesús dijo, va a tratar de engañarnos para que nosotros nos distraigamos y no estemos enfocados en lo más importante que es Él. 2, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y usted y yo sabemos la cantidad de personajes que se han levantado a través de la historia en el mundo diciendo que ellos eran el Cristo, que Jesús se había encarnado en ellos nuevamente y que ellos eran el Mesías. Pero hemos visto cómo ellos han muerto y han ido a una tumba y ahí se han quedado. Lo otro que Jesús dice: y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, escuche esto, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ya han pasado 2 guerras mundiales y se espera la tercera guerra, pero ahora muchos están diciendo que esta guerra, de la tercera guerra que estamos viviendo, que el coronavirus es una bacteria que fue diseminada y que estamos en una guerra ahora bacteriológica y que esta bacteria va a matar más gente y lo está haciendo, y todavía falta aún de lo que murieron en la primera y en la segunda guerra mundial. Pero nosotros debemos de confiar en el Señor. Jesús también dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Las noticias nos están informando de los problemas que pasan hoy en día entre nación y nación. Hoy están peleándose el precio del petróleo, las bolsas de valores están cayendo abajo, pero en medio de todo eso nosotros podemos ver el cumplimiento de la palabra. Todo esto también está trayendo desempleo, está trayendo hambre y es preocupante, pero la Biblia también dice que habrá terremotos en diferentes lugares, y si usted está viendo las noticias, sigue temblando y tiembla todos los días y hay terremotos y van a pasar más cosas, pero es el cumplimiento de la palabra del Señor. Aquí Jesús menciona que habrá pestes, y esto es una peste, es una pandemia que está matando a personas. Y el versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Y el Señor Jesús dice que apenas todo lo que Él mencionó va a ser el principio de dolores, porque aún no es el fin. Pero usted y yo debemos estar confiados, no debemos estar alterados, que es solo una probadita
de lo que va a pasar. La Biblia dice en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, dice el apóstol Pablo, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mire, y yo quiero que usted como hijo de Dios y como parte de la iglesia de Cristo, escuche esto. Hay esperanza para nosotros. Aunque tengamos que sufrir un poco en este tiempo, Dios tiene esperanza para nosotros. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque el apóstol Pablo habla de sufrir, y hoy en día hay muchos cristianos creyendo y oyendo falsas doctrinas del cristianismo, donde se les enseña que nosotros ya no debemos sufrir, porque Jesús llevó todo en la cruz del Calvario y que Jesús ya pagó todo, y que por eso mismo ahora estamos viviendo en un tiempo de gracia, en un tiempo de bendición, de prosperidad, y le han vendido esa idea errónea a mucha gente, y mucho cristiano lo ha creído. Pero la palabra de Dios nos enseña y dice que el apóstol Pablo lo mencionó, que es necesario en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, que es necesario, dice, que pasemos a través de muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Mire quién lo está diciendo, el apóstol Pablo. Y Pablo escribe este versículo cuando momentos antes lo habían apedreado por predicar el evangelio. Lo daban por muerto, y sin embargo los hermanos fueron, lo levantaron, y él les dice estas palabras a ellos después de que estaba casi a punto de morir. Y nosotros hoy tenemos miedo a morir. Es una pequeña tribulación, pero va a pasar, y tenemos que pasar por y tal vez por otras que no sabemos, pero que debemos de confiar que Dios tiene el control. Porque la tribulación, mire, dice el apóstol Pablo, va a dar como fruto la oración, porque es en estos momentos, y yo quiero que usted entienda esto, es en estos momentos cuando más debemos estar orando al Señor. Solo la oración tiene el poder de cambiar las cosas. Recordemos que Jesús nos dijo en Mateo capítulo 21, versículo 22, y todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibirás. No vamos a poder recibir nada de parte de Dios si no oramos. Necesitamos pedírselo a Él, y además necesitamos hacerlo con fe, porque fe es lo que mueve la mano de Dios. Fe en su palabra, fe en Él, fe en que Él tiene el control de todas las cosas, fe en que el mañana solo Él lo sabe. Hoy necesitamos vivir un día a la vez. Gracias a Dios porque hoy hubo provisión, porque hoy hubo protección, porque hoy tenemos salud, y usted y yo tenemos que todos los días orar. Por eso el Padre Nuestro es el modelo de oración, pero el Padre Nuestro es cada día. Hay una parte que dice, y danos el alimento cada día. Por eso es necesario que cada día nosotros estemos orando. No vamos a poder recibir nada entonces si no oramos. En conclusión, no es tan malo estar en tribulaciones. Tiene un objetivo de parte de Dios, y no es más que un tiempo de oportunidad. Ahora, yo quiero ir resumiéndole esto. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en un tiempo de tribulación? Y si yo lo llevo a la palabra de Dios, cada uno de los hombres de Dios pasó tribulaciones, sufrió. Moisés, al sacar al pueblo de Israel del desierto, hablaban de él, murmuraban de él, por culpa de no controlarse él mismo, no entró a la tierra prometida. Josué también tuvo tribulaciones, Moisés, Elías, cada uno de los hombres de Dios. Y yo quiero decirle algo. ¿Qué es lo que podemos ver entonces? ¿Y qué podemos aprender en este pequeño tiempo de tribulación? Número 1, debemos orar y buscar el rostro del Señor. Es cuando usted y yo ahora tenemos tiempo para buscar al Señor, para preguntarle y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué necesito hacer?
¿Qué necesita mi familia? Queremos escucharte. Número 2, es un tiempo de recogimiento para que usted y yo podamos arrepentirnos del pecado y la maldad. El mundo entero tiene que entender que todo esto está llevando a la humanidad a reconocer que solamente hay un ser supremo que lo puede ayudar y se llama Jesucristo, se llama Dios. ¿Qué otra cosa podemos aprender? En medio de esto, tenemos que aprender a confiar en Dios, a confiar en Él, porque Él tiene el control de todas las cosas, porque Él reina por los siglos de los siglos. ¿Qué más podemos aprender? Tenemos que aprender a estar seguros de que su venida se acerca y su palabra se cumple. Por eso Mateo 24 es claro cuando le hicieron esa pregunta a Jesús. Han pasado 2020 años y la venida de Jesús está más cerca de lo que tú y yo ahora nos imaginamos. Jamás pensamos, yo jamás pensé como pastor que tendría que predicar de esta manera. Usted jamás pensó que no iba a poder venir a la iglesia a reunirse para darle gloria al Señor, para darle honra, para darle alabanza. Ahora es el momento en el que nosotros tenemos que tener nuestra fe en el Señor, porque Él va a venir, Él nos va a llevar, Él nos va a levantar. Y la palabra de Dios dice: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo así. Este tiempo nos enseña también para que nosotros afirmemos y hagamos crecer nuestra fe, porque usted no sabe lo que el día de mañana vaya a pasar. Solo Dios tiene el control. Hoy nos están diciendo que no podemos salir y tal vez mañana no va a haber comida, no va a haber dinero, no sé, pero lo único que sé es que la palabra de Dios dice que Él es nuestro proveedor, que Él ha prometido que nunca va a abandonarnos y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ánimo, iglesia, se vienen los mejores días. Jesús dijo que cuando todo esto aconteciera, que levantáramos nuestras cabezas porque su venida estaba cerca y nuestra redención también. Así que yo quiero dejar este mensaje en el corazón de cada uno de ustedes. Y tú que me escuchas, que no has recibido a Cristo en tu corazón, este es un tiempo en donde puedes arrepentirte y venir a los pies de Cristo. Tú que te has apartado del Señor, tú que has estado frío en la congregación, tú que has estado ahí solo viendo qué es lo que sucede en el mundo y aún en el cristianismo. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que Él quiere que seamos fríos o calientes, porque a los tibios Él los va a vomitar de su boca. Creo que es un tiempo donde Dios ha permitido esto para que nosotros retomemos nuestra fe en el Señor, que nosotros retomemos el buscar la santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin contaminación y sin arruga. Pero este es el tiempo de la iglesia. Hablan de que este es el tiempo de la gran cosecha, pero es necesario que para que haya cosecha hayamos sembrado la palabra, y es el tiempo de que tú y yo, a través de las redes sociales, sembremos la palabra del Señor. Dios tiene el control de todas las cosas. Quiero terminar haciendo una oración y pidiéndole al Señor que ponga paz en nuestros corazones. Él nos ha dado la paz y su paz sobrepasa todo entendimiento. No nos dio la paz como el mundo la da. Es una paz que está por encima de lo inimaginable. Así que yo quiero terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, yo te pido que esta palabra, lejos de inquietarnos, Señor, avive nuestros corazones, avive el fuego de tu presencia. Gracias porque todo lo que está pasando, Señor, es el cumplimiento de tu palabra. Y tú dijiste que no pasaría esta generación. Y todos creemos, Señor, que esta es la última generación y que habríamos de ver, Señor,
y de vivir el arrebatamiento de la iglesia. Pero yo sé que tú necesitas sacudir la higuera. Estás sacudiendo, Señor, la higuera. Estás pisando el lagar, Señor, para sacar el jugo de la uva. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de los que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador puedan humillarse, podamos traer un verdadero arrepentimiento y podamos, Señor, pedirte perdón por todos nuestros pecados. Señor, sabemos que el tiempo es corto, sabemos que los días serían acortados, dice tu palabra, porque si no nadie sería salvo. Y Señor, te pedimos por aquellos que no conocen a Jesús, tráelos a los pies de tu palabra y bendice a tu iglesia. Espíritu Santo, derrama de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Trae consuelo, trae ánimo, trae fe, trae esperanza, Señor. Y gracias, porque en medio de esta pequeña tribulación hemos de ver tu gloria, hemos de ver tu mano, hemos de ver, Señor, al ángel de Jehová acampando alrededor de cada uno de nosotros. Y no tendremos temor, Señor, como dice el Salmo 91, de ningún mal, porque ninguna plaga tocará nuestra morada. Tú lo has dicho y nosotros lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.